Somos la estación del rock. Tantas escaleras. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lou Reed, no man. Con sello bien argentino. GDS Rock Mar del Plata. Vive en vos. Primavera 2020. GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Está aquí. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera y los horarios de atención restringidos y sin salir de casa. Agenda tu cita online. Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos para que te ayuden en tus problemas. Ellos están dispuestos a ayudarte. ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo, con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonline.mentesana.com. Un horizonte en tu vida es posible, es posible. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro, ya supera los 25.000 espectadores. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Presenta A las puertas de Magonia. Todos los martes, a partir de las 20 horas, hacemos un viaje a la frontera de lo imaginario. Locución: Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, el señor Carlos Matos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muchas repercusiones del programa anterior acerca de los licántropos, el familiar y el lobizón, aunque hicimos hincapié en el familiar. Empezaron a enviar también algunos testimonios. Vamos a volver sobre el tema de los licántropos, porque es algo muy arraigado en el imaginario de los pueblos y también de las ciudades. Hoy vamos a hacer una especie de repaso de varias cosas expuestas en este programa, Guille. ¿Te acordás que en dos oportunidades varios oyentes me
me dijeron que debía definir mis posiciones. Para mí estaban definidas, pero bueno, pedían como más claridad, a ver en dónde me encuentro parados acerca de la temática OVNI. Y te cuento que el 14 de octubre, el mes pasado, el periodista José Luis Fernández, de la provincia de Santa Fe, de la radio 99.9 FM, me hizo una entrevista en la que abordamos el fenómeno desde la hipótesis extraterrestre, hablamos del contactismo y hablamos también de esta devaluación de ciertas cuestiones culturales, que también lo conversamos con vos, ¿recordás? Sí. Entonces, bien, nos pareció adecuado hacer este recorrido, una especie de miscelánea, como para cerrar esta cuestión. No es que dejemos de lado el tema OVNI, vamos a volver como un tema más dentro del mundo de lo imaginal, forma parte del mundo de lo imaginal. Pero sí vamos a dejar en clara la posición, los puntos de vista, lo que no significa, por supuesto, desconocer lo que los oyentes o quienes participen de este programa puedan exponer. Siempre decimos que acá todo el mundo habla con respeto, sin ningún inconveniente. Pero bueno, ante esa demanda y ante ese pedido insistente, bueno, decidimos compartir también la entrevista que me hizo en su momento el periodista José Luis Fernández, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde Mar del Plata. Le mandamos un saludo. Qué bueno, Carlos, me estaba pensando que en este caso nuestro colega de Santa Fe, en otras radios también, que se esté hablando sobre el tema, ¿no? Que se siga hablando sobre estos temas y de una manera tan seria y tan apasionada a la vez. Es cierto. Creo que el tema ha resurgido desde otro ángulo. Como bien vos marcabas, ¿te acordás en los primeros encuentros? Sí, no hay tantos avistamientos, no hay tantas cosas. Creo que se está enfocando desde otro lado y aparece también una mayor conciencia de saber que es un fenómeno social, que es un fenómeno cultural, y que si nos limitamos a ver qué dicen los hermanitos cósmicos, nos quedamos estancados. Nos perdemos todo el caudal de información que el mito OVNI nos brinda y que nos permite también conocernos mejor. Guillermo, quiero mandar un saludo, dos saludos muy especiales, uno para Carlos Yurchuk, que ayer su programa ahí en el canal Demonios cumplió 3 años, que colaboró con nosotros y que además puso su material a disposición para nuestro programa. Y también a Rubén Morales, que ayer fue su cumpleaños. Le decía a Rubén, cumplís los años el mismo día que Carl Sagan. No es poca cosa. Y la verdad que no, en esta temática y para los que hemos leído a Sagan y demás, es un orgullo. Me imagino que se debe sentir orgulloso. Feliz cumpleaños. Sí, por supuesto es que creo que el común denominador entre Sagan y Rubén es que han hecho popular, accesible, sin abaratar el contenido nociológico de sus producciones. Vamos a contar una intimidad, Guille, lo que hablábamos en producción la semana pasada. ¿Te acordás que vos y yo coincidimos en que hay que terminar con que esa maldita asociación de lo popular tiene que ser berreta? De ninguna manera. Lo popular tiene una enorme jerarquía, una enorme sabiduría, y justamente en los mitos es donde podemos ver y apreciar esa sabiduría de lo popular. Claro, y ahí está el punto de estas emisiones desde que nació A las Puertas de Magonia, y por eso valen tanto los testimonios, ¿no? de los oyentes, de los amigos y demás, porque depende quién lo tome, ¿no? Por ejemplo, la palabra que nos dio Mariana desde Mendoza, la palabra de Roberto acá de Mar del Plata,
¿quién más pasó? El amigo Juan Nieva desde Tortuguitas, y bueno, y tantos otros, ¿no? Tito también de acá de Mar del Plata, que le mandamos un saludo. Nuestra amiga de Colombia también, fue espectacular Sí. la forma y los elementos que brindó en su narrativa. Sí, bueno, todos ellos, depende de quién lo tome, ¿no? Porque que esto a vos te toca muy de cerca también, de cómo nació tu pasión por la investigación. Si alguien lo toma para una cuestión de sacarle una revista, ¿no? Sensacionalista y demás, y tergiversa los datos, uno se siente usado, ¿no? Y en este caso, acá, como vos decís, los tomamos con mucho respeto, y justamente vamos a encontrar la raíz, porque me ha pasado de uno de los testimonios que hemos hecho la entrevista aquí en el programa, que a partir de que él va escuchando los programas, ha cambiado su visión sobre lo que a él le había pasado, y eso me parece muy muy interesante, porque bueno, el mensaje llega, esa es la idea, ¿no? En el fondo. Claro, y los temas tienden a aportar herramientas para que los oyentes las tomen, que puedan revisar sus propias experiencias, llegar a conclusiones y ensanchar la mirada de lo que en algún momento les pudo haber ocurrido. Guillermo, no quiero que se me pase esto. No somos de dedicar programas, pero esta vez creo que amerita dedicarle el programa a nuestro amigo Roberto y enviarle un fuerte abrazo. Sí, está escuchando en casa, para todos aquellos que en la semana se han enterado por una vía o por otra, o por algún conductor y demás. Les queremos decir que está bien en casa, se está recuperando, así que le mandamos un fuerte abrazo para él, y me sumo, le dedicamos el programa. Y me han preguntado por ahí también, que esto, a ver si se puede tratar o no, el cielo, el infierno, pero más que el cielo, el infierno, me dijeron. ¿Se puede tratar en Magonia? ¿Está en Magonia el infierno, sí, por Carlos? Porque, sí, porque además estamos hablando de lo imaginal, no perdamos de vista esta cuestión, y el tema del cielo, el tema del infierno, el infierno a lo largo de la historia, qué es lo que la mitología habla del infierno, quiénes creen en el infierno, por qué, a qué se asocia el infierno, la idea de la salvación universal o apocatástasis. Había algunos padres de la iglesia que decían que independientemente de la existencia de un infierno, hablaban de una salvación universal, una especie de piedra libre para mí, para mis compañeros, diríamos, en la escondida, o en la, lo llamamos la escondida en su momento, sí, ¿no? La escondida, claro, el clásico juego, sí. El clásico juego. Sí, el tema del infierno y del cielo lo vamos a tratar, como también vamos a tratar este tema de la estrella de Belén, que en algún momento nos pidieron, ahora que nos estamos acercando al tiempo de Adviento. ¿Qué es lo que vieron los magos, los Reyes Magos? Me acuerdo hace muchísimos años haber leído un trabajo diciendo que los magos vieron un ovni. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vieron? Y si lo que vieron fue una estrella, y si la estrella lo guió hasta El Salvador, ¿qué pasa con la astrología en la Biblia? Esto era un tema. ¿Está condenada la astrología? Y si está condenada la astrología, ¿los magos qué eran? ¿Eran astrólogos? Y si eran astrólogos, ¿es válido que se capte el mensaje de unos astrólogos en función de mostrar la salvación del mundo en el nacimiento de Cristo? Son preguntas que corresponde que nos hagamos. Es más, corresponde que nos hagamos quienes son cristianos, quienes no son cristianos y quienes somos cristianos. Sí, claro. Porque es complejo ese tema, es muy complejo, porque queda sin resolver en muchos casos, en muchos aspectos. Ejemplo, que únicamente el Evangelio de Mateo habla de la estrella de Belén. Y ahí vamos a entrar también seguramente en el abordaje de el cielo, el infierno, y es una época propicia. Ya dentro de poco empieza, después del 11
de noviembre, que es el día de San Martín de Tours, el domingo siguiente en general empieza el tiempo de Adviento para la Iglesia Ortodoxa Occidental, y para la Iglesia Católica Romana después de la fiesta de Cristo Rey. Podemos hablar también del Adviento, sí. ¿Qué significa el Adviento? Como elemento cultural. No estamos hablando acá de una fe específica, sino de elementos culturales que se ven en diferentes situaciones. Les cuento que me parece que, no sé si la semana pasada la he contado, Outlander, una serie de Netflix que justamente habla sobre viajes en el tiempo, en la época de los... ella está en Escocia, viaja a Escocia en un viaje... Es una serie basada en una saga de Diana Gabaldón que se llama Forastera, el primer tomo. Así es. Se la conoce como Forastera a la saga completa. Va teniendo, cada tomo tiene un nombre distinto, y claro, Outlander porque es lo opuesto de Highlander. Highlander son los que viven en las tierras altas. Claro, de las tierras altas. Claro. Y bueno, porque la protagonista es la Sassenach, la extranjera, ¿no? La extranjera, ella claro, y está muy bien para ver algo bueno, ¿no? Entre tanto que hay en Netflix, que a veces no hay buen contenido. Pero ¿por qué traje esta serie a colación? Por el tema de que ella habla de los clanes, de la cultura, de la idiosincrasia, también de los mitos que tenían, en ese caso, la familia Mackenzie. Y bueno, y ella es enfermera, pero claro, ahí la tienen como la curandera, porque claro, sabe como cuestiones médicas por haber estado en la Primera Guerra Mundial. Y también es muy, muy, pero muy interesante la cuestión de los mitos, ¿no? De cómo nacen ciertos mitos, y ella estando, porque ella viajó 200 años al pasado, y estando en ese futuro, ¿no? En esos comienzos del siglo XX, claro, hay muchas cuestiones que ella observa esos mitos, pero no sabe cómo explicarle a estos habitantes del pasado que no es así, ¿no? Hay algunas cuestiones que lo logra hacer persuadiendo a alguien, pero cómo cuesta, ¿no? En ciertas épocas. La recomiendo porque es una muy buena serie para ver en familia, para ver en familia, porque más allá de alguna escena de guerra está muy 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 interesante, Carlos. Y te digo que los libros recurren a fuentes históricas, es decir, Diana Gabaldón recurre a muchas fuentes históricas, independientemente de ser algo que es difícil de clasificar, y esto de clasificar la literatura es complejo. Vos estás hablando de la serie, yo estoy hablando de los libros, pero creo que es complementario porque sí. La serie se basa en los libros. Yo recomiendo dos cosas, que vean la serie, que lean los libros, y decía que más allá de lo que podríamos denominar realismo mágico, es también una novela histórica, y Diana Gabaldón ha conseguido tomar esos mitos celtas, lo que pasa en esos famosos círculos, la desaparición de gente. Creo, y me parece excelente tu recomendación, Guille, porque el que vea esa serie va a poder comprender mucho mejor el mundo de lo imaginario. Carlos, ¿qué podés adelantar de la entrevista que ya tenemos en minutos? De la entrevista, que es una recapitulación de los temas abordados, y sobre todo lo que les pido a nuestros oyentes, que se detengan en algo que hablamos con vos, o sea, que escuchen toda la entrevista, pero que se detengan especialmente en algo que hablamos con vos, que los sistemas de creencias tienen consecuencias. Los sistemas de creencias no son cosas así nomás, que no influyen y que no generan dificultades. Abordamos el tema de los contactados, el mensaje de los contactados. En el diálogo con José Luis salen elementos que permiten comprobar la veracidad o la contradicción de los mismos contactados, esto que hablamos con vos tantas veces de estas civilizaciones superiores, entre comillas. ¿Qué pasa con
escritores como Erich von Däniken, que estuvieron tan de moda. ¿Y cuál es el problema de ciertos grupos con gérmenes fuertemente autoritarios? Creo que no podemos dejar pasar estas cosas, porque, como siempre dijimos y lo decimos en la entrevista, Guille, todos tenemos derecho a creer en lo que se nos ocurra, siempre y cuando eso no afecte a un tercero. Vamos a la entrevista, escuchen atentamente, les recordamos las líneas de comunicación. La línea principal es el 223-424-6646. Lo repito con el más 54, agendalo ahí en tu teléfono como GDS Radio, más 54-223-424-6646. Y en la página, si estás ahí por las diferentes páginas de la radio, la que más te guste, en todas, en estos momentos en vivo, estamos 20 y 21 minutos por GDS, mensajes para la radio, podés hacer una contestación anónima, y si no, previamente pones el nombre, nos contás desde dónde estás escuchando, y prepárate para vivir otro gran programa. Nos vamos a ir imaginadamente. ¿A dónde? A la feliz, a la ciudad de Mar del Plata. Del otro lado de la línea está el amigo Carlos Matos, que es investigador OVNI de dicha ciudad, y lo vamos a saludar desde la Otra Realidad Radio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis, un gusto estar con ustedes. La verdad que es algo que nos apasiona, ¿no? A varios de los investigadores, a quienes estamos en el café ufológico, donde nos hemos conocido. Y bueno, un gran abrazo para todos los amigos investigadores de allá de Santa Fe. Claro, bueno, gracias a usted por atendernos esta noche. A ver, contémosle a la audiencia de la Otra Realidad, ¿quién es Carlos Matos? Bueno, yo tengo 54 años, soy bibliotecario profesional, ya me jubilé hace poco, y empecé con la temática OVNI, creo que como todos, cuando éramos niños, cuando era niño. Obviamente no me puedo definir como investigador, en aquel momento sería una temeridad, y en el año 80 es cuando, a los 14 años, empiezo a intentar darle cierta forma a esto que tenía que ver con la compilación de los distintos trabajos y recortes. Acá en Mar del Plata no había, honestamente no había círculos de investigadores, no había pequeños grupos, pero esto se consolidó cuando Carlos Ferguson en el año 88 crea el CIOM, el Centro de Investigación OVNI de Mar del Plata, y bueno, desde niño, creo que como todos los de nuestra generación, nacimos en la carrera espacial. Creo que todos queríamos ser astronautas cuando éramos chicos, ¿no? Entonces eso hizo que me apasionara la posibilidad de viajar, de los viajes interplanetarios y demás. Y bueno, eso creo que es lo que motivó, por un lado, esa creencia al tomar conocimiento del fenómeno OVNI, que podía ser un fenómeno propio de otros planetas, es decir, una especie de carrera espacial inversa. Así como nosotros estábamos yendo a la Luna, era posible que vinieran de otros lugares. Pero bueno, eso cuando yo era niño. El tema es que después, al ir avanzando, esa idea fue desapareciendo. Brevemente, te diría que en el año 80 es cuando empiezo de manera sistemática a interesarme por el fenómeno. Hasta ese momento lo que hacía era recoger datos, recopilar algún tipo de información. Acá en Mar del Plata había un programa de radio que se llamaba Umbral Tiempo Futuro, que lo conducía el periodista Nahuel Villegas, que hablaba de todas estas cosas, y era muy escuchado en los años 73, 74, y después siguió también durante la década de los 80. Y bueno, lo que sí motivó el hecho de volcarme a la investigación fue lo siguiente. Cuando un día, yendo
pasar por el aeropuerto de Mar del Plata, que hoy se llama Aeropuerto Astor Piazzolla, y al pasar frente al aeropuerto, al sobrepasar el aeropuerto, mi madre avista un objeto que era como una especie de anillo luminoso de oeste a este, o sea, venía del lado del oeste, cruza la ruta y va en dirección del aeropuerto. Bien, cuando pasa eso, nosotros nos bajamos del auto, mi madre nos relataba lo que estaba viendo, y la verdad es que yo no escuchaba ningún tipo de sonido, ni variación, ni nada raro, simplemente era el relato visual. Mi madre tampoco dijo que era una nave, simplemente se limitó a describir exactamente lo que estaba viendo. Cuando llegamos a casa, charlando mientras cenábamos con mi viejo, dijo así, bueno, Jorge, y bueno, habrá sido un ovni, obviamente un objeto volador que no había podido identificar. Ajá. Carlos, pero ¿qué fue lo que vio su mamá en realidad? ¿Qué le relató? Lo que nos relató fue exactamente eso, que vio un anillo luminoso, como si fuera un salvavidas, que tenía la parte interna, digamos, se podía ver a través de ese lugar, no se veían las estrellas del otro lado, o sea, un anillo luminoso. Ahora, lo interesante es que al escuchar en la radio al día siguiente, porque usted sabe que esto salió en el diario La Capital de Mar del Plata y salió en otros diarios del país, porque, insisto, esto fue una oleada de avistamientos, se vio en casi todos los aeropuertos. Había gente que llamaba a la radio y que decía que había visto, bueno, una serie de cosas que mi madre no había visto, ¿no? Desde que era un anillo con ventanitas, con patas y qué sé yo. Entonces, a partir de ahí tomé conciencia que o bien el fenómeno se manifestaba de diferentes maneras, o bien cada cual, como si fuera una especie de test psicológico proyectivo, cada cual veía lo que quería. Claro. Porque no eran coincidentes los relatos. Y bueno, como le decía, ya a esa altura, y creo que ese fue un poco el detonante para empezar a desprenderme de la ET, de la hipótesis extraterrestre. Después, estudiando los comportamientos ubicuos del fenómeno y los testimonios de humanoides, aclaro que en ningún momento yo no pongo en duda que la buena fe de las personas que atestiguan haber interactuado con algún tipo de humanoide. El problema es cómo se decodifica eso, ¿no? Entonces, al analizar ese tipo de comportamientos, vi que eran muy similares a los comportamientos de los duendes, de las leyendas propias, inclusive de nuestro país. Y como le decía fuera del micrófono, por esta cuestión de las sincronicidades, en esa época cayó en mis manos el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, que justamente es quien analiza el fenómeno a la luz del folclore de su pueblo, de Francia, del centro de Europa, y justamente compara que el comportamiento de estos del fenómeno y de los humanoides asociados tienen esa característica absurda de las narraciones en las que intervienen hadas, gnomos, duendes, todos estos geniecillos del folclore europeo, y que también lo notamos en el folclore de nuestro litoral, ¿no? Claro, hasta el chupacabra sería acá. Hasta el chupacabra, ¿por qué no también en las narraciones referidas al bombero que cambian de forma, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, ahí a partir de ahí, José Luis, es que yo diría que me desprendo, me aparto de la hipótesis extraterrestre y lo empiezo a investigar desde una óptica más bien antropológica, ¿no? Lo que no significa, esto siempre lo aclaro, porque cuando salen estos temas usted vio lo que es el mundillo ufológico, me dicen, pero vos no pensás que puede haber vida. Sí, yo pienso que puede haber vida en otros lados, creo que estadísticamente podría haber vida en otros planetas. A ver, espere, vamos a aclarar un poquito a la audiencia. A ver, ¿usted cree que no somos los únicos habitantes en el universo? No, yo creo que puede haber otros habitantes, porque la estadística demuestra que
que podría, el mismo Carl Sagan, ¿no? Demuestra que formas de vida pudieron haber surgido en otros lugares. Bien, primera coincidencia conmigo. Pero yo coincido igual que usted. En un universo tan inmenso no podemos ser tan egoístas y ser los únicos habitantes del planeta. Segundo, ¿cómo no va a haber vida en otros planetas si hay otros planetas que son mucho más grandes que el nuestro? La Tierra es uno de los más chicos y yo creo que debe haber otras civilizaciones. No podemos ser los únicos. Por eso le digo, mire, la estadística indica, en eso yo trato de ser lo más técnico posible también, ¿no? La estadística indica que debe haber, de hecho, por eso está el proyecto SETI, ¿no? Que claro. El proyecto SETI que está buscando formas de vida en otros lugares. Lo que sí digo en esto, para hacerlo más ecuánime, José Luis, que cuando uno analiza el testimonio de muchos contactados, la verdad es que estos humanoides que hablan con estos contactados no les revelan grandes cosas. Eso también hay que decirlo. Es decir, los mensajes son bastante repetitivos y no han revelado fórmulas que tengan que ver con mejoras sustanciales en lo social, en lo económico, en lo político, y además la tecnología. Si usted analiza a lo largo de la historia de la ufología, la tecnología pareciera corresponderse con el momento histórico que está viviendo el contactado. Por ejemplo, cuando en los casos de abducciones, cuando uno analiza que la persona abducida es ubicada en una camilla y es sometida a una serie de análisis, son análisis más bien propios de la tecnología de los años 60, 70, 80, propia del contactado y no de lo que sería una medicina avanzada. Ahora bien, esto pone en duda al testimonio. Bueno, acá se abren dos posibilidades. Por un lado, obviamente usted y yo sabemos que hay gente que es fraudulenta, hay gente que falsifica un testimonio, que inventa. Por otro lado, sabemos que no, que hay gente que de buena fe está diciendo realmente lo que está viviendo. Entonces, ahí yo me quedo con la gente que de buena fe está relatando algo que le pasó. Por supuesto, yo también. Ahí hay que ver qué es lo que esta persona está decodificando. Y siempre pongo de ejemplo un análisis que hizo el doctor Lawson de Estados Unidos, analizando abducciones. Y esto figura en uno de los libros que figura, justamente es en el imaginario del contacto ovni, en el contacto ovni de Dennis Stillings, que recopila muchos trabajos. Y Lawson se dedica a estudiar algo muy interesante: el caso de personas que dicen ser abducidas y que luego de ser abducidas son depositadas en un campo, en distintos lugares con elementos mecánicos, con palas o con garfios. Resulta que al analizar los antecedentes, las historias clínicas de estas personas, Lawson descubre que todas esas personas que dicen haber sido devueltas al lugar con palas mecánicas nacieron con fórceps. Ese no es un dato menor, porque a partir de ahí Lawson dice, evidentemente hay algo que dispara recuerdos perinatales en estas personas. Yo no digo que el caso quede cerrado ahí, pero me parece que es una hipótesis interesante de tener en cuenta, porque evidentemente estos testigos no mienten, sino que están decodificando una experiencia desde otro lado. Por eso creo que limitar la vivencia ovni, uso la palabra vivencia ovni, la expresión vivencia ovni el que la empleó, al quien yo se la escuché por primera vez, al amigo Rubén Morales, ¿no? El que habla del que explica esa vivencia ovni, seguramente está decodificando con sus parámetros una experiencia que de otra manera no la podría decodificar. Claro. Creo que lo importante, José Luis, es aproximarnos al fenómeno desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. Claro.
Claro, pero usted dice, por ejemplo, que cuando se producen las adopciones lo dejan en algún lugar, sí es cierto, pero ¿y si le transformaron el pensamiento o se lo imaginó el testigo? Claro, no, yo lo que estoy diciendo es decir, ojo, no estoy cerrando el caso, digo que esto es un tema sí a tener en cuenta. Me parece que esto que hizo esto que dice Lawson, porque él lo comprobó estadísticamente, ¿no? Es decir, justamente al analizar este caso, no todas las abducciones, estos casos de abducciones, él se encontró con que qué casualidad que en estas abducciones aparece esto. Ah, bien. No, por eso yo creo que en esto tenemos que ser amplios y tratar de ver, de no descartar a priori situaciones, sino tratar de ver qué es lo que realmente está pasando. Es un fenómeno en ese sentido muy muy sorprendente, ¿no? Claro. Y muy absurdo, José Luis. Convengamos en eso, creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo, independientemente si estamos aproximándonos al fenómeno desde distintos puntos de vista, que tiene muchísimo de absurdo el fenómeno. Absolutamente. Y cosas inexplicables. Sí, totalmente. Y creo que es eso lo apasionante, porque fíjese que el fenómeno pienso que tiene más de humano en este tipo de cosas, en la necesidad de ir decodificando situaciones. Por ejemplo, hoy creo que charlaba con usted sobre la postura de Michael Grosso, ¿no? Cuando, fíjese, todo este tema de los grises, vio que fueron apareciendo como diferencias o diferentes razas. A mí la palabra raza no me gusta porque además antropológicamente no es correcto hablar de razas, pero en su momento cuando se hablaba de los humanoides de talla escandinava, después aparecieron los grises, y en su momento hubo quien dijo, bueno, que los grises tenían cabeza grande porque eran mucho más inteligentes y entonces tenían un cerebro más desarrollado. Esa es una lectura, pero sin embargo hay otra lectura, la de Michael Grosso, que es muy interesante, donde dice que en definitiva podría ser una especie de materialización de los arquetipos, mediante los cuales en realidad lo que estamos viendo es un bebé, que es alguien de cabeza grande, con ojos grandes, un bebé que es la misma humanidad en la crisis que estamos viviendo. Es el inconsciente colectivo que nos está devolviendo en espejo el nacimiento de una humanidad que al mismo tiempo muere. Es terrible, es decir, el diagnóstico que hace Michael Grosso es muy interesante, a veces que no es para dejar de lado, porque sería casi más simple decir, bueno, sí, tiene cabeza grande, porque vienen de otro lado, son más evolucionados, pero esto otro pareciera estar más en consonancia, inclusive con los tiempos que estamos viviendo hoy. Ahora, insisto, ¿esto descarta la posibilidad de vida en otros lados? No, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Y esa civilización, cree usted que está más preparada que nosotros? ¿Son superiores? ¿Son más sabios? ¿Cómo lo ve usted? No, en ese sentido no tenemos datos ciertos. Digo porque muchos... que podría decir es sobre los datos concretos que tenemos hoy. Yo lo que les sé decir que la posibilidad, las veces que hablé con gente que manifestó haberse contactado con algún humanoide, androide o persona de otros lados, honestamente, si son superiores, si lo que estos contactados dicen hablan de una civilización superior, bueno, no lo demuestran, ¿no? Porque no hacen ningún tipo de revelación que demuestre una superioridad ni económica, ni social, ni cultural. Nosotros como civilización occidental estamos enfrentando tremendos problemas de segregación, problemas de discriminación, problemas de género, problemas de todo tipo, problemas de injusticia, y realmente yo recuerdo que le preguntaba una vez a una persona contactada, le digo, qué casualidad, le digo que nunca en los discursos de estos hermanos cósmicos aparecen elementos que ayuden a construir sociedades mucho más incluyentes, sociedades sin barreras arquitectónicas, sociedades sin barreras
obviamente el relato que transmite hasta ahora los contactados, la verdad que de esos relatos no aparece que esas civilizaciones sean superiores en caso de que esos contactos sean reales. Ahí apuntaba mi pregunta, porque muchos investigadores sostienen, cosas que yo discrepo en algún punto, que son superiores y que nosotros no estamos preparados. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la gran mayoría, no digo todos, pero por qué la gran mayoría de los contactados son gentes, y entiéndase bien esto que voy a decir a la audiencia, son gente que a lo mejor no tienen un nivel cultural apropiado, o será que no están contaminados? Yo creo que en el universo del contactismo hay mucho, ¿no? Es muy difícil dar una respuesta unívoca, José Luis. No podría hablar de todos los contactados. Yo únicamente puedo hablar de aquellos con los que por ahí pude charlar y de lo que pude leer a través de declaraciones de otros investigadores. Lo que sí a mí me parece que hay un gran problema, que esto también hay que decirlo. Pareciera ser que en muchos casos también se tiende a degradar las conquistas que la misma humanidad ha hecho. Es decir, nosotros como género, los humanos, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Obviamente han pasado cosas terribles en la historia, hemos vivido cosas terribles, pero también la humanidad ha dado personas como Nelson Mandela, por ejemplo, exacto, que ha luchado contra todas las formas de discriminación, ha dado un Martin Luther King, ha dado una Teresa de Calcuta, ha dado un Jesucristo, ha dado importantes científicos. Ha dado importantes científicos, ha dado gente que nos ha librado de muchas enfermedades, y siempre aparece algún contactado diciendo que eso ya lo habían hecho antes los extraterrestres. A mí me parece que es una mediocridad muy grande, porque hay un viejo aforismo alemán que dice que aquel que tiene un martillo en la mano ve el resto de la humanidad como si fueran clavos. Claro. Entonces, para no esquivarle al bulto y ser concreto en la respuesta de su pregunta, si hay una civilización superior, yo no lo descarto, pero hasta ahora no la conozco. Si el testimonio de los contactados sirve para determinar que hay una civilización superior, radicalmente digo que no. O sea, los testimonios de los contactados lo que demuestran son mensajes muy mediocres, mensajes que no son nada nuevos, que son inferiores a los que dieron los grandes líderes de la humanidad, de manera que de superior eso no tiene nada. Eso significa que no hay otra civilización. Sí, podría darla, pero no es lo que nosotros hasta ahora estamos viendo desde los testimonios de esos contactados. Claro, yo pienso exactamente lo mismo, porque si ellos dicen que son superiores, yo me sigo preguntando por qué, si son más superiores que nosotros, por qué ya no se presentaron y dicen, acá estamos, y yo y usted no estaríamos hablando acá. Coincido totalmente con usted, José Luis, y además evidentemente también se ha hecho un mercado de todo esto, pero hay otro elemento más que me parece que no lo tenemos que soslayar. El mensaje de muchos contactados es un mensaje fuertemente autoritario y también reaccionario. Fíjese... Coincido plenamente. Bueno, usted coincide. Fíjese que en los 80, mire qué casualidad, ¿no? Que siempre son comandantes, ¿no? Siempre con grados militares. Es decir, casi hasta le diría que en muchos mensajes de los contactados hay un fuerte componente fascista. Y eso es para tener en cuenta. La verdad es que si esa es a la civilización que representan, yo no la quiero. Claro, eso tampoco. Por eso le digo, me parece que está más en la fantasía de los contactados que en una posible civilización real que de existir de superior no tendría absolutamente nada. Recuerdo lo que decía, por ejemplo, Albert Einstein, que más allá de la teoría de la relatividad general y especial, escribió una serie de pensamientos. Y hay dos pensamientos que yo los llevo siempre en mi mente, ¿no? Uno que dice que la tristeza de este tiempo es que es más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Esa es una.
Y los gobiernos del mundo que meten miedo también, eso hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, claro, y más en la época esta que estamos viviendo, que es funcional un sistema autoritario, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la pérdida de poder. Seguro, y evidentemente... Cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno, del verdadero gobierno que mueve los piolines, no de las marionetas. Seguro, eso es claro. Y fíjese también que muchos de estos grupos, José Luis, tienen una fuerte cohesión y como una renuncia al libre pensamiento, ¿no? Y voy a ir más lejos, si me permite. Hay religiones que meten el miedo también. Y claro, sí, es que en esto hay un fuerte componente religioso en el peor de los sentidos, ¿no? Claro. Es complejo esto que estamos diciendo, porque seguramente va a haber gente que no esté de acuerdo. Yo no tengo problema con la gente que no está de acuerdo. Lo que a mí me preocupa, y usted lo ha visto también en el mundo ufológico, esa grieta, ¿no?, que usted bien manifestaba cuando charlábamos hoy fuera del micrófono, donde pareciera que no nos escuchamos, y yo creo que es importante que nos escuchemos. Las personas, aunque estemos, insisto, en diferentes puntos de vista, diferentes posiciones, tomando una frase bíblica, eso de por los frutos los conoceréis, me parece que es cierto. Cuando yo no puedo dejar de recordar personas, y esto puedo dar fe de esto que le estoy diciendo, de acá de Mar del Plata, que iban a determinados lugares a contactarse con los hermanitos cósmicos, gente desesperada que tenía algún hijo con discapacidad y que iban con montones de promesas, y por supuesto no pasaba absolutamente nada, y lo único que ocurría era que esas personas perdían tiempo para rehabilitarse y un montón de otras cosas. Es decir, esto trae consecuencias. Yo entiendo, cada cual, mire, José Luis, cada cual puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no dañe a otro. Yo creo que ese es el límite. Me parece que uno tiene la libertad de creer en lo que se le ocurra, y nadie tiene por qué censurarlo, pero nadie tiene que dañar a otro. Pero mire, Carlos, acá tenemos el ejemplo, sin ofender a nadie. Nosotros esta noche estamos haciendo una charla franca, ¿y sabe por qué lo podemos hacer? Porque estamos en un medio alternativo, porque no estamos en un grupo económico que tiene intereses, y que esos intereses también van a ese gobierno que yo le decía que mueve los piolines, porque en algún punto ese gobierno tiene influencia. Pues nosotros, si estaríamos en un medio hegemónico, no podríamos estar hablando como hablamos esta noche. Y no, porque usted vio, y seguramente los actores del poder siempre gravitan, ¿no? Claro. Es así. Yo tengo una gran esperanza en que las personas vayamos construyendo estas redes alternativas, estas redes comunitarias donde la gente se encuentre. Y ¿sabe qué, José Luis? No tienen que venir los hermanitos cósmicos a hablarnos de estas cosas. Yo creo en la potencia de la persona humana, de poder de a poco ir recomponiendo un tejido social tan roto, tan destruido. Y me parece que los recursos internos los tenemos nosotros, y nos tenemos que hacer cargo nosotros de eso. O sea, ¿usted cree que el mismo ser humano como especie, digamos, se va a transformar cósmicamente? Yo tengo la esperanza, creo que tenemos el gran desafío. Ahí voy. Hablemos de, por ejemplo, fíjese la pandemia, ¿no? Yo recuerdo los primeros días que se decía, bueno, que la gente va a salir transformada. No, la gente por arte de magia no va a salir transformada. De hecho, en plena pandemia hemos visto cosas muy miserables. Yo escucho lo mismo. Yo escucho que la persona va a salir mejor, más buena. Y yo digo que no, porque todo es cuestión de una sociedad, no de una pandemia. Lo que mejora el ser humano es la sociedad, no la pandemia. Es al revés. No, y exactamente. Somos en realidad nosotros las personas los que tenemos que aprovechar
aprovechar la situación, ¿no? Bien, podemos aprovechar esto como una situación de crisálida, digamos. Usted vio que la oruga cuando hace el capullo se disuelve plenamente y puede emerger como una mariposa, o podemos condenarnos a seguir siendo orugas. Pero eso es una decisión que la tenemos que tomar nosotros, las personas. Claro. La humanidad. Mire, los otros días estaba hablando con un amigo de acá del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata, y él me contaba algo que la verdad pone los pelos de punta. Con el tema de la exploración a Marte, bueno, la NASA ya se habla de que en el 2024 va a volver a la Luna, pero resulta que hay empresas privadas que ya están catalogando asteroides para ver cuáles son explotables y cuáles no, en una especie de minería espacial. La verdad que es espantoso, porque hay un tratado internacional que dice justamente que ningún país puede reclamar soberanía sobre ningún cuerpo celeste y demás. Ahora, realmente, yo, con total franqueza le digo, José Luis, espero que las expediciones fracasen por lo menos hasta que cambie la mentalidad nuestra. Claro. No puede ser que sigamos expandiendo este virus del ultracapitalismo voraz. Ya estamos haciendo, perdóneme el término, estamos haciendo pelota a este planeta como para expandir esta situación a otros lugares. Absolutamente, la contaminación, los incendios que tenemos acá en la provincia, la minería a cielo abierto, y si a eso le sumamos el espacio, no queda nada, Sí, y la depredación, yo viviendo acá en la costa atlántica, la depredación en el mar. Claro. Lo que estamos teniendo es... Pero por eso, yo creo que, fíjese, que acerca de todas estas cosas, en realidad, si volvemos a lo que estábamos hablando previamente, sobre estas cosas no se dice, no se habla. Se hablan de mensajes muy ambiguos, muy ambivalentes, pero no de cosas puntuales. Y fíjese usted que los líderes humanos, Jesucristo, más allá de si usted y yo somos cristianos o no somos, eso no interesa, hablaba de cosas tremendamente puntuales en las escrituras. Gandhi hablaba de cosas tremendamente puntuales. Cuando Gandhi hablaba de la no violencia, lo que estaba haciendo era aplicar la desobediencia civil de Turó, ¿no? El desconocimiento institucional como un arma poderosísima. Lo mismo Mandela, lo mismo Martin Luther King. Es decir, en medio de toda esta miseria, yo tengo la esperanza que surjan personalidades y que nosotros mismos, porque nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos, claro, no esperar de afuera la cosa, claro, ¿no? Por eso yo hablaba hoy de la humanidad. Exacto. ¿Sí? Claro. Exacto, porque también las religiones usan el miedo, el temor, y así sucesivamente, claro, y así el ser humano tiene que liberarse. José Luis, que las religiones en su momento han sido una herramienta de liberación. Después, cuando pactan con estructuras del poder, ahí se complica la cosa, ¿no? Pero digamos, pensemos, por ejemplo, cuando surge el cristianismo, fue justamente un movimiento contra el imperio. Claro. ¿No? Después la cosa cambia. Ese es el tema, ¿no? Cuando el poder se mete en esto, cuando se termina pactando con la superestructura. Bueno, nos fuimos un poco de tema, José Luis, pero es que necesariamente pasa esto, ¿no? No, es que... Porque todo tiene que ver con lo humano. Es que esto es lo lindo de esta charla que tenemos. Por eso yo le decía hoy, Carlos, que era una charla, porque realmente vuelvo a repetir, como estamos en un medio alternativo, un medio que nos da absoluta libertad para opinar, es lindo tocar estos temas que no lo tocan los grandes medios. Quizás está relacionado también con el tema OVNI. Yo creo que los gobiernos esconden el tema, volviendo al tema, creo que los gobiernos lo esconden. No me refiero ni al presidente de Estados Unidos, ni al presidente de Rusia, ni al de China. Me refiero a ese gobierno mundial que una vez al año se reúne y dirige cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Y bueno, ese es el gobierno que gobierna a todos nosotros.
fundamental, es todo un tema largo y... Es para otro programa, pero a mí se me está haciendo el programa. Es para otro programa y seguramente nos podremos tomar unos mates virtuales. Claro, exactamente. Pero es para otro programa y seguramente va a ser un gusto. Agradeciéndole estos minutos que nos dio a la otra realidad radio y con una muy buena comunicación ahora. Le hago un par de preguntas. Para usted, ¿estamos cerca del contacto? ¿Se va a hacer ese contacto o ya se hizo? Mire, qué pregunta, yo no me consta que el contacto se haya hecho. La verdad es que no me sería interesante que se haga un contacto, ¿no? Hay hipótesis de la neoarqueología, yo me acuerdo de Eric Mondani, que escribió mucho y tuvo toda una vida neoarqueológica acerca de los contactos, pero eso ya está en un tercer programa. Pero bueno, hay muchas falacias en los libros de Däniken. Por ejemplo, mi opinión personal, yo creo que Caballo de Troya de JJ Benítez para mí es medio novelesco. Benítez sí, totalmente, sí. Ya dejó de ser el investigador que empezó siendo. No, lo que hace es literatura, sí, totalmente. Una cosa. Sí, yo coincido con usted. Pero, ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí de estos autores, de muchos de estos autores, que tienden a degradar los logros que hemos tenido como humanidad? O sea, no todo es miseria. Por supuesto que el diagnóstico que venimos haciendo usted y yo es terrible. El poder mundial, todo, pero ¿sabe qué pasa? También detrás de, como dice el Nano Serrat, detrás de todo, detrás está la gente. Y Ortega y Gasset decía que el mundo avanza a golpe de sinceros, ¿no? Y entre los sinceros y las sinceras está, no sé, el almacenero de acá de la esquina, mi mujer que es docente, usted que está trabajando en una radio alternativa, y ahí están las semillas para mí de la esperanza. Y justamente fíjese que muchos de esos logros han surgido de la gente del pueblo, ¿no? A alguien que se le ocurrió hacer determinada cosa, qué sé yo, hubo alguien que golpeó dos piedras de casualidad y creó el fuego, descubrió el fuego. Y esa gente de los barrios que trabaja para su misma sociedad, eso es lo más importante. Por supuesto, y mucha de esa gente que ha logrado cosas, que ha inventado cosas y que ha trascendido en el mundo, es un poco injusto que después venga otro a decir, no, esto lo trajeron los extranjeros. Claro. Me parece que robarle la honra al laburante, al trabajador intelectual, al trabajador manual, me parece que es tremendo, es muy destructivo también. Es socavar esos cimientos en los que podemos como humanidad pararnos soberanamente, que es lo que estamos necesitando, justamente ¿para qué? Para enfrentar ese poder del que usted bien estaba describiendo. Claro, sí, totalmente. Carlos, se me va el programa, no digo nada nuevo, sí, digo que el tiempo en radio es tirano, pero bueno, le dejo los últimos minutos para que usted diga lo que quiera a la audiencia de Santa Fe y de la otra realidad radio. José, simplemente enviarle un enorme abrazo a usted, a la otra realidad radio, a todo su equipo. Espero cuando se levante esta pandemia poder viajar. Es una provincia a la que quiero. Hace mucho que no estoy por ahí. Y bueno, que nos podamos tomar unos mates ahí mano a mano y charlar de estos temas que nos gusta. Yo diría más que un mate, lo voy a invitar con un pescado y un liso. Tradicional liso santafesino. Un pescado de río, José Luis, sí. Muchísimas gracias, José Luis. Un enorme abrazo y seguimos en contacto.
testimonio, este puente con Santa Fe, esta entrevista que le realizaron a nuestro conductor Carlos Matos. Y voy a sacar otro mito radial que la gente repite, como todos los mitos, ¿no? Como un loro, repite, que dice que el tiempo en la radio es tirano. Y yo digo que el tirano es, no digo por nuestro amigo conductor, pero en general todo uno lo dice, el tirano es uno que no aprovecha el tiempo que tiene. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, en esta entrevista estábamos escuchando tu testimonio. ¿Estás por ahí? A ver, no sé si te tenemos... No, te escucho, pero no te estamos escuchando. A ver si ahí te escuchamos. A ver ahí. A ver. Ahora sí, ahí te escuché. No, estaba mal conectado aquí en la consola. Los hombres de negro, ¿viste? Los hombres de negro que están interfiriendo en las comunicaciones. Sí, que decían ahí que estaban escuchando a Eros Ramazzotti. Capaz que Eros Ramazzotti viene de algún planeta, o de algún planeta que se viene acercando, como también se suele decir. Otro mito más. Quiero hablar de ese mito. ¿Sabés que con ese mucha gente y de oyentes que nos están escuchando del club también y de diferentes lugares, ¿sabés que ese libro yo cuento lo que hace unos años entro, no sé, una página donde era una publicidad y decía que había un libro gratuito. Yo digo, qué bueno, a mí que me gusta leer, digo, un libro gratis. Digo, ¿qué será? ¿Será verdad o no? Y era este libro, que no sé dónde lo tengo, y me llegó por correo desde España, de este planeta que viene hacia la Tierra. Mirá, te lo mandan por correo gratis, capaz que alguno de los oyentes lo ha pedido también. Lo voy a buscar para la semana que viene, Carlos. Sí, bueno, está el planeta Nibiru, Arcóbulos, no sé, hay montones de nombres realmente. Y siempre tiene que ver con esta cuestión del milenarismo, ¿no? Prácticamente cobró mucha fuerza entre el 95 y el 2001, la idea del planeta que se iba a estrellar contra la Tierra, después desapareció. Y después el famoso 12 del 2012, ¿te acordás? Que decían que era el fin del mundo, pero que en definitiva es una fecha importante porque era fecha de la hinchada de Boca, por supuesto. Pero bueno. Era por ahí. ¿Sabés que en ese momento en la radio teníamos a una... ¿cómo le diría? A ver, bueno, era astróloga, y demás. Bueno, tenía varios títulos. Y ella en el programa era previo a todo esto, ¿no? Y venía hablando y venía diciendo que ya se terminaba. Pero claro, iba llegando la fecha y ella cada vez se ponía como... Primero era por una cuestión de por qué, ¿no? Queríamos conocer su opinión, ¿no? Pero después, claro, ya estaba asustando a la audiencia. Y pasó que en un momento dado llegó la fecha. Llegó esa famosa fecha y no pasó nada. Al programa siguiente yo digo, ¿va a venir esta señora o no va a venir? Vino a la radio, pero claro, ¿qué iba a decir? Dijo, no, interpretamos mal. En realidad esto era porque va a haber un cambio de etapa en el planeta Tierra. Claro, había cambiado ese discurso porque, bueno, estaba a las claras que había sido más una película de Hollywood, como la que fui a ver al cine, me acuerdo, 2012 se llama. Y bueno, y en eso quedó, ¿no? ¿Cuántas cuestiones quedan más en la ficción que en la realidad? Pero fíjate que siempre estas pseudo profecías, donde el mundo se aniquila y se acerca a la fecha, después termina siendo que hubo un error de interpretación. Esto que pasó con esta mujer que vos contás, uno lo puede leer a lo largo de la historia y de los escritos. Recuerdo cuando leí en mi adolescencia, Yo visité Ganímedes, un libro firmado con el seudónimo de Joseph Ibrahim. Un verdadero libelo que creo que sirve para hacerse un lindo asado. Yo lo leí, leí también. No sé cómo me llegó a mis manos, pero ahora que me lo sé recordar, he leído ese libro también. Claro, el autor, que es un peruano, no recuerdo el nombre real, él en un momento dijo, lo que escribí es todo ficción. Él mismo lo dijo, lo que escribí es todo ficción. Pero bueno, ya salieron otros diciendo que evidentemente le estaban prohibiendo decir la verdad. Entonces la gente prefería quedarse, o muchos preferían quedarse con
lo que había escrito, ¿no? Con ese libro, que es una mezcla de pseudo-metafísica con astrología, ufología. Es una ensalada tremenda. Un poco entretenido, tal vez entretenido si tenés 12 años, un libro playero, pero sin mayores profundidades. Y hay toda una serie de fechas que no se cumple ninguna. Y acerca de estas fechas, también en otro de los programas vamos a pasar, cuando abordemos esta cuestión de la estrella de Belén, algunos pronósticos que realizó un astrónomo que habla de la astronomía sagrada, de orientación católica, pronósticos que no se cumplieron tampoco. Habla inclusive de algo que él predijo en el año 2013, si mal no recuerdo, que bueno, al Papa Francisco lo iban a matar allá por el 2017-2018. No pasó nada. Me parece que es importante también mostrar estas cosas para que la gente no quede amedrentada. Ese es un punto. El otro punto es la simbólica arquetipal en las constelaciones, que ese es otro tema. Lo imaginal es otro tema. Estudiar los arquetipos, qué es lo que ven las comunidades en las constelaciones, que son como si fueran test proyectivos, revelan mucho desde lo antropológico, desde lo semiótico de cada una de las comunidades, y es riquísimo y es muy valioso. Otra cosa son los horoscoperos de revistas. Creo que yo te conté, Guille, alguna vez tomando un café con un amigo, escribimos algunos contaste, sí. Algunos horóscopos para un diario, bueno, pecados de juventud, ¿no? Fue muy divertido, porque además recordábamos la fecha de yo me acuerdo de algunas compañeras de trabajo, entonces recordé que esta señora iba a viajar a Europa, y entonces, bueno, ya le pregunté de qué signo era, porque no tenía ni idea, y entonces puse en un pronto viaje a Alemania. Claro, cuando leyó el diario al día siguiente, que sabían repartir los diarios por las bibliotecas, y qué cosa increíble, ¿no? Estas cosas vos sabés, Guillermo, que se hacen en las redacciones. Pero sí. Son divertimentos también. A ver, que hay personas que se dedican a estudiar seriamente lo imaginal, lo mítico, la relación hermética entre lo de arriba y lo de abajo, sí, por supuesto, pero es necesario separar la paja del trigo. Es necesario, pero es necesario justamente para acercarnos a una cierta verdad, ¿no? Uno nunca se va a acercar a la verdad total, pero no alejarnos de ella, ¿no? Y yo veía, a ver, ¿qué notaste vos con el colega? El colega disentía en muchos puntos con respecto a tu forma de ver, ¿no? Y de estudiar el fenómeno, en este caso ovni, ¿no? Porque hablaban de toda la temática. ¿Cómo te sentiste vos? A mí me pareció que en algún momento él como que no quedó conforme, ¿no? Con algunas cosas estaba de acuerdo, pero otras, como por ejemplo la vida yo no sé si llegó a comprender desde lo que vos comentabas, vos le contabas, del por qué, ¿no? Claro, si no se sabe si hay vida. Bueno, y él decía, pero, ¿viste? Esta cuestión de que decir, pero no seamos tan egoístas, pero pasa por ese lado, Carlos. Yo lo que rescato de José Luis Fernández es que con total honestidad es una persona amplia, es una persona sumamente respetuosa y que reconoce la disidencia, el no coincidir en algunos puntos. Creo que el problema de la vida extraterrestre, José Luis y yo vamos por vías diferentes. Yo creo que existe la probabilidad por una cuestión estadística, nada más. José Luis, por lo que se deduce en la entrevista, creo que lo piensa desde el hecho de por qué motivo, la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué vamos a ser los únicos? Parte desde otra idea, ¿no? Sí, creo que partimos de ideas muy distintas, y en otras coincidimos, pero lo que rescato de la nota, y además porque lo he escuchado en su programa, es el enorme respeto que tiene por
las personas que presentan un punto de vista diferente. Pero creo que esto es lo interesante también, el abordar la temática desde distintos puntos de vista. Para mí no es una cuestión de egoísmo. Yo los otros días decía, una de las preguntas más revolucionarias que nos podemos hacer es, ¿y qué pasa si somos los únicos? ¿Por qué no podríamos ser los únicos también? ¿Por qué no? Sí. Podría darse eso. Está bien, algunos oyentes dirán, eso no lo sé, no estoy asegurándolo, estoy especulando, porque acá en realidad estamos especulando en todos los sentidos. Claro, porque Carlos, sería más fácil pensar que sí, que no somos los únicos, ¿no? Que sí hay vida en otro lugar. Pero bueno, justamente todos los estudios que se hacen desde el planeta Tierra, mandando sondas, visitando los planetas que podemos, ¿no? Con nuestra tecnología acercarnos con una cámara, todo nos dice que no, todo nos dice que no. Pero ¿qué pasa acá? Me parece que juega el factor esperanza. La gente siempre quiere eso, ¿no? Que le digas, bueno, pero seguramente que algo hay, pero todavía no lo encontramos. La esperanza, ¿no? No quiere como bajar la persiana, ¿no? A ciertas cuestiones, pero hasta hoy en día, y mirá que ya han pasado varios estudios, varios análisis, hasta en varios momentos, ¿no? de la historia de justamente de los diferentes países que han investigado. Siempre hubo esperanza. Bueno, la esperanza más cercana hasta hace poco fue lo de la Luna, ¿no? Que con el haber encontrado agua, ¿no? Y a partir del agua decir, puede abrir las puertas a algún tipo de vida. Sí, también lo de Venus, que después lo dejaron de lado. Bueno, el proyecto SETI, que hablábamos con José Luis, busca la posibilidad de vida en otros lugares, la exobiología. Creo que, yo tengo que ser también sincero en este aspecto. Bueno, como siempre, creo que nos gustaría a muchos que hubiera vida. Creo que es así. A mí me gustaría no morirme sin saber que hay vida en otros lugares, pero no hay datos que aseguren eso, no hay datos que planteen este tema. Un punto de coincidencia con José Luis que quiero marcar es el rechazo que él también tiene por este discurso de los contactistas, de los contactados. Y no es casual, José Luis es una persona de mucho compromiso social, de trabajar con las comunidades y de ver de qué manera también se manipula a las personas, estos líderes, ¿no? Pero, claro, acá fíjate que también se señaló otro componente, que es ese componente medio religioso en un sentido sociológico, estamos hablando, en un sentido sociológico. Y bueno, por algo surgen estos nuevos cultos. Y esta esperanza que vos marcás, Guillermo, es como, creo que lo dijo Bauman, cuando una comunidad va hacia algún lugar, hay que ver de dónde está huyendo. Entonces las dos caras de la moneda están marcando acá que si se está depositando una fuerte esperanza en la posibilidad de vida en otros lados, a mí me hace recordar que tras esa esperanza lo que hay es un deseo de poder ir hacia una nueva tierra prometida. Y si hay un deseo de ir hacia una nueva tierra prometida, es querer escaparnos del lugar en el que estamos. ¿Y por qué nos queremos escapar del lugar en el que estamos? Y porque las cosas están mal. Entonces, es ahí donde tenemos que volver la mirada y hacer la tierra prometida en el planeta en el que estamos. Fíjate que escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury, yo recuerdo que en uno de sus cuentos habla de la manera en la que la Tierra se destruye y el protagonista, que es un ex gobernador de un estado norteamericano, va con su familia a Marte en una nave que consiguen secuestrar y acuerdan con otras familias y ahí fundan una especie de nueva humanidad. Bueno, la Tierra vendría a ser Egipto, Marte la Tierra prometida y el espacio sería el cruzar el Mar de los Juncos, el Mar Rojo. No hay nada nuevo bajo el sol, Guille.
No hay nada nuevo. Vamos con los comentarios de la gente. Vamos a tratar de saludar a todos. Hoy no tenemos testimonio porque el testimonio fue prácticamente el que dio nuestro conductor Carlos. Mandamos un saludo, mira, para Tete, nuestra querida Tete, que nos sigue a la mañana en La Liebre. Todos los días está ahí con nosotros. Siempre. Sí, siempre, ahí está. Dice buenas tardes al invitado, a Carlos, Guillermo y a todos. Ahí está en sintonía. Está Raquel, que dice muy buen programa. Le mandamos un saludo. Está Vanessa también, que nos escribió. También no se pierde ningún programa, nuestra querida Vanessa de Chile. Tenemos a Adriana desde el centro. Le mandamos un saludo. Feliz noche. Ahí le estamos acompañando. María Coco Saavedra dice, ¿y mi experiencia cuándo? Nos dice. Bueno, María Coco, la semana que viene ya estamos... es cuestión que vos nos digas, justamente cuando quisimos hacer el encuentro, ella no podía, nos lo había dejado escrito, ¿te acordás, Carlos? Claro, yo me y los acuerdo que oyentes. teníamos mucho interés en hablar con María y que nos contara la experiencia, y hubo un problema para comunicarse. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Claro. Si María creo que no podía. Claro, ella tenía un problema justamente con la conexión, porque ella vive en los Estados Unidos, me parece que claro. es en Maryland, pero después no sabemos bien en qué lugar, pero me parece que es... Y ella me ha mandado fotos, que yo te he compartido también, vive como en un bosque, y ella nos cuenta que la han visitado, justamente esto sería un testimonio fantástico para analizar entre todos. La han visitado seres de otros planetas. Así que María Coco, que está escuchando, si la semana que viene vos querés salir al aire, pero con todo gusto, están en las puertas abiertas del programa. Sí. Además que, como siempre decimos, Guillermo, acá respetamos, escuchamos todas las opiniones. Podemos coincidir o no coincidir, pero escuchamos todas las opiniones porque siempre de cada una de las vivencias o de las experiencias extraemos una serie de elementos que nos permite calibrar la realidad social que estamos viviendo. Es así. Por aquí tenemos a Agustina, que dice, hola, muy bueno el programa, excelente, que siempre tengan variedad de miradas y personas compartiendo la temática. Y quiere saber cuál es el libro gratuito y se ríe. Bueno, yo qué le contesto en este chat, en esta interacción que tenemos con los oyentes, que yo tengo en mi casa varias bibliotecas. Acá en la radio también, tengo 2, pero no tengo idea dónde está, porque yo le decía, no sabía cómo clasificarlo, Carlos, pues yo tengo, por ejemplo, no sé, ficción, romántico, poesía, pero no claro. Historia, pero no sabía cómo clasificarlo, así que prometo buscarlo, Agustina. Es que un libro sí es inclasificable. Yo como bibliotecario te puedo asegurar que a veces nos hemos planteado, cuando hacemos lo que se llama el proceso técnico, que es catalogar y clasificar una obra, y a veces aparecen estos libros, como este mismo ejemplo, el de Yosif Ibrahim, yo lo quería poner como novela, me acuerdo, directamente. Y había alguien que lo quería poner claro. como en una parte que se llama metafísica y religión. Y, claro. Sí, te digo que nos crean muchos inconvenientes a los profesionales de la bibliotecología este tipo de libros. Bueno, este libro, no sé si vos me entendiste, pero fue gratis y me lo mandaron por correo. Lo más lindo de todo fue que, porque esto fue no hace tantos años, y ya no te mandaban algo por correo, no te mandaban ni postales, solo impuestos, claro. Y que te llegue un libro, esto habrá sido hace 7 años, 7, 8 años, que te llegue un libro a tu casa por correo fue lo más satisfactorio de todo. Cuando vi el libro, lo leí todo el libro, bueno, yo después te lo voy a prestar, el libro para que después puedas conocer, porque como bibliotecario tenés que conocer todo, Carlos, así que hasta este libro también. ¿Vos sabés que, sí, yo tengo... confieso que cuando hemos tenido que grabar libros, yo estaba en la parte de grabación durante varios años, y bueno, he escuchado desde libros de autoayuda, libros de historia, libros muy profundos, y otros que pero uno se vuelve democrático, porque ¿sabés qué es lo que aprendí en la profesión?
que muchas veces esos libros que uno los tacha de libros de segunda categoría, entre comillas, muchas veces esas son las obras que pasan a ser el primer peldaño para muchas personas. Hay personas que se acercan a la lectura a partir de esos libros. Entonces, empecé a mirar con respeto esos libros. Desde ahí, no significa que comparta el contenido, ¿no? Hay unos libros de aforismos que para mí son terribles, pero bueno, a mucha gente le gusta. Y mucha gente, y varias personas han empezado a leer, voy a decirlo, espero que algún oyente no se moleste. A mí no me gusta Naroski. Pero bueno, hay personas que leyendo se han acercado a la lectura a partir de los libros de Naroski, de Si todos los hombres, y todos los sueños, y todos los tiempos. Me acuerdo que esos eran los libros que más fue el autor más vendido en su momento, de acuerdo al ranking de la Feria del Libro. Cuando nosotros grabamos los libros de Naroski, mucha gente venía a pedirlos, y fíjate qué interesante. Personas que habían personas adultas que habían perdido la vista hacía poco tiempo, se acercaron a esta nueva forma del audiolibro a partir de las obras de Naroski. Pero bueno, es como vos decís, hay que leer de todo, hay que conocer de todo, porque además uno como referencista, que esto lo hablábamos con Carolina Peleretegui en uno de los programas de la mañana, uno tiene la responsabilidad de conocer todas las obras. Y hay una anécdota que en parte tiene que ver con esto que estamos hablando, de los mitos, de los dioses, de los planetas, conocidísima. Le ocurrió a unas compañeras de trabajo acá en el Centro Cultural, un adolescente que fue a la sala de lectura y le pidió a una de las chicas que quería material sobre Mercurio. Así, a secas, material sobre Mercurio. Claro, lo que no sabíamos, y lo que no sabían estas chicas era si Mercurio, ¿qué Mercurio? O sea, estaba pidiendo material de química, estaba pidiendo material de astronomía, algo sobre el planeta Mercurio, o material sobre los dioses romanos, Mercurio. Bueno, fue muy difícil porque encima este chico se terminó enojando, porque dijo, a mí esto me lo pidieron en la escuela y ustedes no me lo dan. Así que la tarea del referencista es muy importante, y a partir de, bueno, al final a partir de las conversaciones que uno tiene con las usuarias, con los usuarios, es que puede más o menos deducir y cumplir con ese trabajo tan noble que es la bibliotecología. Carlos, no hay mejor manera que terminar este programa de las puertas de Magonia con dos aforismos de oro, de Naroski, que dice así, y mirá, se va a reír porque nos está escuchando Luis Lapenta, que me regaló este libro, este no le puse el año, porque yo le suelo poner cuando me lo regalan, o lo habré puesto atrás. Dice así: un solo resplandor ilumina una existencia. Y voy con otro aforismo: cada puerta que abrimos abre otras puertas. José Naroski. Sí. De los dos que leíste, el primero me resulta... El primero realmente me llega. Lo busqué. Mirá, un solo resplandor ilumina una existencia. Vos sabés que en Nikos Kazantzakis, el escritor cretense, el escritor griego, sí. Él decía que hay un único momento en la vida en el que uno da un grito vital y tiene que encontrarlo, y no se puede morir sin dar ese grito vital. Es más o menos lo mismo, sí. Es de otro lado. Lo fui a buscar. Este sí sabía, este ya estaba catalogado, y fui, mientras estaba charlando acá enfrente, tengo una biblioteca, fui a buscarlo a Naroski, que sabía dónde lo había catalogado. Bueno, Carlos, sí, un programa variado el de hoy, variado porque en la entrevista hablaron de muchos temas. Muy variado, era también cumplir con lo que las oyentes y los oyentes nos pedían, el fijar una posición. Creo que fijamos una posición, creo que quedó clara. Agradecerle a José Luis Fernández la entrevista hecha, el respeto sí. Con el que José Luis se manejó, sabiendo que a lo mejor tenemos líneas de pensamiento diferentes,
Es una persona muy cálida, la vamos a entrevistar nosotros más adelante también. Y bueno, me cierro con esto. Mi reconciliación con Naroski. Antes que termines con Naroski, saludamos a Esteban, porque Esteban dice, no me saludaron a mí, al amigo de Bahía Blanca. ¿Para quién más tengo? A Mariana de Concordia, a Berenice de México. Bueno, mucha gente en general. Hacemos un saludo. Esteban está siempre ahí al pie del cañón. Te decía que mi reconciliación con Naroski fue a partir de ver lo útil que fue para mucha gente su literatura, el acercarse a nuevas formas de apropiarse de ciertas realidades, y por algo las personas sintonizan con Naroski. Hay un punto en común también con el tema OVNI, que es popular. Naroski es algo popular, vos lo lees, lo entendés, y en parte el fenómeno OVNI también, ¿no? Tiene mucho de esto, porque es el que lo alimenta justamente es el pueblo. Claro, porque, y en esto, por si no quedó claro, porque el fenómeno OVNI existe porque es un fenómeno cultural. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Nos encontramos el martes próximo, Guillermo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes desde las 20 horas por GDS, la radio que nos une. Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Tiene razón. No, Fabio Serpa tiene razón. No, Fabio Serpa
cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.